Bueno, amigos, hoy nos acompaña como invitado en este programa el abogado, periodista Eduardo Quirós. Él ha ocupado cargos relevantes. Ha sido desde legislador hasta miembro de la comisión de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, de la ACP. También ha sido ministro de Obras Públicas. Entre otras cosas, no podemos hablar tanto de tu currículum, Eduardo, porque la verdad es que perderíamos tiempo en el programa, pero sí te reconozco los créditos y méritos que tienes. Bienvenido, Eduardo Quirós. El placer es todo mío, siempre estar aquí y sobre todo en un día tan fundamental para nuestra democracia como el último día en que se puede pues, conversar abiertamente de política antes de entrar en el periodo de reflexión. Además, Eduardo, no puedo omitir, él fue presidente del grupo GESE, que es el que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, y fue presidente del Foro de Periodistas también, Eduardo, ¿no? Así que tiene unos méritos interesantes. Camila, adelante. Bueno, usted lo comentaba que hoy es el último día de campaña hasta las 11:59 de la noche y luego entramos en periodo de reflexión. Esto implica, por ejemplo, que se debe remover todo tipo de propaganda, tanto física como digital, etcétera. Así que a partir de la medianoche de hoy, en teoría, nadie debe ser agobiado más por anuncios en YouTube o en las redes sociales, etcétera. ¿Cómo evalúa usted el ambiente? Lo conversamos un poco en el cambio, pero el ambiente a 3 días ya de las elecciones. Bueno, yo no puedo dejar de suscribir el hecho de que evidentemente esta campaña, que es una campaña inédita por todos los costados, también lo es por un poco la ausencia de entusiasmo, de participación de los ciudadanos, lo que uno veía un poco más antes, ¿no? Que la gente en sus casas, en sus carros, colocaba identificaciones políticas. Eso lo he visto bastante disminuido en esta elección. Tal vez los cierres de campaña los últimos días son los que han provocado un poco más de esa participación masiva. Pero yo lo que me pregunto es si parte de toda esta distorsión que está teniendo nuestro sistema democrático no lo estamos evidenciando claramente. Aquí hay campañas electorales que tienen 20 millones de dólares o más de subsidio electoral y hay otras que tienen 1 millón de dólares, 1,5 millones de dólares. O sea, la desproporción es tan grande. Los números los veía esta mañana, 20, 15, 5, 1. ¿Cómo podemos entrar en una campaña realmente equitativa con tal nivel de diferencia? Hoy en día las redes sociales te permiten ver a cualquiera que se meta, puede ver eh, los gastos que se hacen aquí. Aquí hay campañas que están gastando 12,000, 15,000 dólares diarios en publicidad digital y otras que están gastando 800. Entonces, esa desproporción yo creo que es algo que tenemos que mirar. Al final, bueno, yo espero que todo eso se traduzca en que el domingo sí haya un gran entusiasmo y que ese gran entusiasmo nos lleve a votar y a cuidar nuestro voto. Eduardo, mira, estamos a escasas 72 horas de que Panamá decida su futuro, el 5 de mayo. El hecho de lo que está ocurriendo con el candidato José Raúl Mulino eh, ha llevado a que la Corte Suprema de Justicia se declare en sesión permanente, se reunió ayer, solamente para discutir y analizar también la demanda, pues, en comento, ¿no? El tiempo está corriendo. Que era Eduardo Quiroz como abogado, como hombre analista de la política, que antes del 5 de mayo se podrá definir esto, entendiéndose que esto es una especulación, pero hay factores que nos llevan a pensar y a definir si vale o no la pena que salga ese resultado antes o después, y si crees, Eduardo, que va a conocerse antes del 5 de mayo. Bueno, yo creo que lo que más le convendría al país efectivamente es que hubiese una decisión antes del día domingo, con todo lo que eso puede implicar, ¿no? Pero antes acotaría un poquito sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Yo no puedo dejar de señalar, las instituciones están quebradas por todos lados y parte de esas instituciones quebradas son los partidos políticos. El partido RM, realizando metas,
es reincidente en este tema. El año 2014 le presentó al país una nómina presidencial que fue declarada inconstitucional. Eso no lo podemos olvidar. En el 2014 la postulación de la señora de Martinelli como vicepresidenta fue declarada por la Corte inconstitucional. La Corte no dijo que hubo sustracción de materia, lo falló posterior a la elección. Era un cargo a vicepresidente, no a presidente. Pero la Corte terminó diciendo, esa nómina tenía una candidatura inconstitucional. Y ahora nuevamente ese partido tiene una candidatura que está siendo cuestionada su constitucionalidad. Yo creo que sin duda alguna lo que más conviene es que la Corte Suprema zanje este tema ya un poco a destiempo, porque vimos todo lo que ha transcurrido, cómo se ha ido dilatando y quedamos a cortas horas de la elección. Sin embargo, dicho eso, yo no veo ninguna posibilidad de que se pueda alterar la papeleta para el día domingo, al margen de la decisión de la Corte. Entonces, quien va a tener que zanjar esto es el pueblo panameño, optando por una opción realmente de cambio o una opción que no nos meta en un derrotero donde la constitucionalidad o no de una nómina esté en discusión ni antes, ni durante, ni después del proceso electoral. Eduardo, la inhabilitación de Ricardo Martinelli trae como consecuencia que sube José Raúl Mulino, ¿no? Como candidato, porque él era el candidato a vicepresidente. El constitucionalista Miguel Antonio Bernal, abogado de la localidad, él dio una declaración en entero en La Estrella de Panamá, que él dice que él, como candidato, el Tribunal Electoral debió haber abierto un espacio de 48 a 72 horas para que RM y Alianza, los dos partidos, eligiesen un candidato que los representara, pero que eso no se dio. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, Eduardo? Mira, el proceso electoral todo está minado, o sea, la institucionalidad de nuestro país está quebrada y lo estamos viviendo en este proceso electoral. Por donde usted se meta, el proceso hace aguas. Desde haber permitido que miembros de partidos políticos corrieran como independientes, lo cual es una distorsión, de ahora permitir que un candidato diga, yo dejo de ser candidato, endoso una candidatura que está postulando para el mismo cargo que yo estoy postulando, pero no renuncio para poder seguir obteniendo el subsidio electoral y no tener que devolverlo, hasta esta situación en la que el Tribunal Electoral termina diciendo que un candidato puede correr sin vicepresidente y no resuelve ese tema antes que hubiese zanjado, por lo menos en parte, el tema de la candidatura del señor Mulino. O sea, la institucionalidad del país hace aguas por todos lados. Y lamentablemente, en mi opinión, este deterioro está medrando nuestra democracia de manera tan significativa que si el pueblo panameño el domingo, a través de la voluntad popular libremente expresada, no zanja este tema, o sea, quien puede resolver esto es el pueblo panameño, zanjándolo con una decisión clara que resuelva este tema, y todos esos otros temas que han venido guindando a lo largo de este proceso electoral. Yo confío que esa opción sea una opción de cambio y no de más de lo mismo, que resuelva este tema de manera definitiva, ¿no? Eduardo, en tu opinión, ¿quién o quiénes son los responsables de este entuerto que nos encontramos en este momento desde tu perspectiva? No, Loñito, la lista es larga. Ese rosario nos llega hasta el día lunes o más. Para mí, el quiebre institucional del cual se venía hablando en este país y que más de una organización han venido señalando a lo largo del tiempo, bueno, llegamos a donde íbamos. Aquí estamos, con un proceso electoral donde pareciera que todo está en discusión, que todo está sobre la mesa de la duda, donde un candidato presidencial no se sabe si va a estar o no va a estar habilitado para correr, donde se inhabilitó a un candidato, donde ese candidato se acoge a un asilo y luego desde la embajada hace todo lo que le da la gana para participar en política y no hay institución aquí que haga valer el respeto de la institución del asilo político que impide que quien se acoge a eso participe en política. Y después una larguísima lista que ya no solamente es a nivel presidencial, esto también hay que decirlo, también hay una gran cantidad de irregularidades en materia de los circuitos electorales, de la escogencia de la asamblea, de las otras candidaturas,
de la forma en la que se han utilizado los recursos sin ningún tipo de fiscalización. Aquí, señores, yo siempre hago la pregunta en redes sociales, ¿en este país existe una Fiscalía General Electoral de verdad? O sea, y por ahí usted se va tan largo como quiera. Y luego, a mí me parece también que ha habido una ausencia total de un debate democrático de los temas fundamentales que a los panameños les interesan. Pocos. Y a Ricardo Lomana lo atacaron de que alargó mucho su discurso el día del cierre. Pero es que pocas candidaturas han presentado al país una propuesta de fondo, una discusión de los problemas reales de los panameños, de la manera en que se van a poder enfrentar, como se hizo hace 2 días. Pero es que ese es el debate electoral al que debiéramos llegar. Eso es lo que los panameños hemos debido tener en este periodo de 90 días llamado campaña electoral. Yo lo que creo que... Adelante, Camila. Y ahora que menciona eso de los 90 días de campaña electoral, ese fue algo que se modificó comparado con la elección pasada. En la elección pasada tuvimos 60, esta vez tuvimos 90. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cuál le parece que debería ser el término de campaña? Y si eso Mira, es algo que debería evaluar la Comisión de Reformas Electorales una vez termine esta elección. volvemos a los huecos que tiene nuestra institucionalidad por todos lados. El calendario electoral se ha ido llenando de hitos de manera sin acorde, sin que haya una real concordia entre todo el calendario electoral. Tú tuviste candidatos de libre postulación que tuvieron que nominar sus candidatos a vicepresidentes por allá en julio del año pasado, que tuvieron que ir a buscar firmas en julio del 2022, 2 años antes de las elecciones. Y después te encuentras con estos desfases de los periodos, porque todo pareciese como que se ha ido poniendo como con una colcha de retazos. Es necesario urgente hacer una revisión integral del llamado calendario electoral para que no haya estas incongruencias. Y una de esas es, a mí me gusta la idea que teníamos antes de las campañas cortas, de una campaña de 60 días, campaña electoral donde se puede hacer propaganda y demás. Pero el debate de ideas es una cosa que dura los 5 años del proceso electoral. O sea, la ausencia de debate de ideas, salvo, digamos, el rayo de luz que han significado los diputados independientes, Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y otros en la Asamblea Nacional, salvo eso, yo no he visto un debate político de fondo de las otras organizaciones. Entonces, si tú te pones a pensar en cómo podemos fortalecer nuestra democracia, parte de lo que tenemos que hacer es cómo ese proceso electoral, sea de 60 o de 90 días, significa que realmente discutamos los temas de fondo que a los panameños les interesa. Y por eso rescataba la importancia del discurso de Lombana el día de antes de ayer, porque intentó centrar la elección en los temas de fondo que a los panameños les interesa o que deben ser parte de una discusión en un proceso electoral para que se produzca eso que es fundamental que llamamos el voto informado. En la democracia ya no se habla del valor del voto, se habla del valor del voto informado, para que usted no se haya llevado como una carneros de panurgo a la elección el domingo sin saber por quién está votando. Ahora, hay algo que Por eso, no... son las 8 de la mañana en el territorio nacional. Al regreso, seguiremos platicando con el abogado Eduardo Quirós. Tiene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, el invitado esta mañana en este programa En Perspectiva es el precandidato presidencial por la libre postulación Eduardo Quirós, abogado además de profesión. Don Rubén, adelante. Creo que una de las cosas raras que han ocurrido en esta campaña electoral son las excesivas prohibiciones. Excesivas. Es un escándalo que le prohíban a un candidato en plena campaña política promoverse. Entonces, eso ha sido doloroso, porque la población merece estar informada y los candidatos todavía es un misterio. ¿Qué está pasando con Martinelli? ¿Qué está pasando con
con José Raúl Mulino, también, porque algo no ha corrido bien en esta campaña política. Okay. Yo comparto lo relacionado con que algunos temas están demasiado regulados y por otro lado hay temas que no están regulados. Eso se trató de resolver cuando en la Constitución se puso que el Tribunal Electoral tenía la interpretación privativa de la ley electoral, para que los magistrados tuviesen libertad para ir resolviendo los temas que surgiesen en el proceso. Pero sí, esa excesiva reglamentación yo no creo que aporta mucho a la democracia porque, repito, el centro de esto es el debate de ideas, que el ciudadano, que el votante, que el elector, que el que tiene el poder de decisión pueda ver, observar, discernir sobre las distintas opciones. Y en la medida en que no haya ese debate de ideas, pues nos quedamos centrados en las cositas, en los eslogans. Camila. Bueno, y en ese sentido, el país está en vilo esperando esta decisión. Usted comentaba que usted no considera que ya a estas alturas se deba modificar la papeleta. Y también había todo un debate sobre los tiempos y sobre si daría o no para que cualquier decisión tuviera un impacto en la misma de todos modos. Claro. ¿Cuál es su posición sobre, y porque al principio usted decía que se necesitaba un rosario de gente para explicar los niveles de responsabilidad en tener al país como se le tiene hoy en día? ¿Cómo evalúa usted por lo menos el papel de la Corte en esto, que es quien tiene la pelota en sus manos en estos momentos? Mira, para mí el rosario de responsabilidades y de falencias institucionales, sin duda alguna, inicia en el Tribunal Electoral, que con la resolución que ha sido cuestionada como inconstitucional, dejó un hueco enorme al no resolver el tema de una postulación sin candidatura a vicepresidente. Sobre el meollo del asunto, yo he sido muy cauteloso. Es un tema constitucional. Yo parte de mi vida profesional la he dedicado a eso. He enseñado derecho constitucional en las universidades. Así que uno tiene que adentrarse en un estudio responsable y serio, que yo, por las razones que sean, no he tenido el tiempo de hacerlo. Sin embargo, yo sí siento, y por eso repito, yo sí siento que la Corte, que es a quien le corresponde decirle al país, la Corte es la guardiana de la constitucionalidad, o sea, es quien debe decir si un acto, si una norma de valor inferior a la Constitución es o no constitucional. Yo sí creo que la Corte se debe pronunciar antes del día domingo. ¿Cómo se va a administrar eso en los tiempos? Eso será otro asunto, que puede resolver la propia Corte en su sentencia. Podría perfectamente resolverlo, si a bien lo tiene. Pero debemos llegar el domingo los panameños con la certeza de que ese tema está zanjado, para que no nos pase lo que pasó en el 2014, que muchos panameños votaron por una nómina que luego fue declarada inconstitucional, por lo menos una de sus partes. Lo otro es que, digo, aquí hay que decirlo, hay temas y hay temas. En la Corte hay una demanda, por ejemplo, sobre la forma en que se hacen las postulaciones en los circuitos plurinominales, donde se crea una perfecta discriminación para los candidatos independientes o de libre postulación, que no pueden acceder a lo que se llama la R del residuo. Los candidatos de libre postulación no pueden competir por eso, porque la ley solo se lo permite a los partidos políticos. Este es otro parche que se le puso al Código Electoral y que no se cuidó con respecto a eso. Eso fue demandado en una demanda de inconstitucionalidad muy bien hecha. Yo presenté alegatos en esa demanda. Ahí está pendiente de decisión y vamos a llegar el domingo sin que eso haya sido decidido. ¿Hace cuánto se presentó? Hace un año fácil o más. Entonces, si tú te pones a pensar, pues sí, es lamentable que un proceso electoral tenga en discusión las reglas en medio del proceso, pero si hay alguien que puede zanjarlo, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia y anteriormente el Tribunal Electoral, lo que tú esperabas es que eso hubiese sido resuelto antes de que llegásemos a votar en un par de horas. Eduardo. Bueno, Camila, adelante. no, nada más en el caso o sea, lo que estaban demandando es que los partidos tienen la posibilidad a través de las alianzas y de la R de que el partido más chico usualmente pueda tener una curul a través de votos en el residuo por parte del partido más grande. Sí, Eso, efectivamente. o sea, que eso existe para los partidos constituidos que hacen alianzas.
¿Qué es lo que plantean que debería ocurrir en el caso de la libre postulación? Sin embargo, en el caso de la libre postulación, los partidos políticos no pueden incorporar a sus listas a candidatos de la libre postulación para que pudiesen acceder a esa fórmula de asignación, que es por cociente, medio cociente o residuo. O sea, pero lo que plantean, o sea, lo que piden, los quienes introdujeron la demanda es que sí se puede hacer esta especie de alianza entre un partido y una lista de libre postulación. Efectivamente. Pero desde tu perspectiva, la práctica esa malsana de la política de la mano extendida, ¿no? Las clases populares que dependen del salve. Y mucha gente comprobada por los auxilios económicos que no son de clase popular y también claramente dependen de eso. Eso es una vergüenza. Esa parte ya, ahí entramos en el territorio de la vergüenza o de la sinvergüenzura. Eso es otro tema. A ver, Lo que digo es que es a todos los niveles, solo sí, que unos son más visibles que otros. me refiero al día a día de la gente de escasos recursos, ¿no? Que llega el político, aquí tienes, mira, una hoja de zinc, aquí tienes unos bloques, aquí tienes esto y lo otro, pero no le dan buena educación a los hijos, por poner un ejemplo, ¿ok? Tienen malas las condiciones de insalubridad en las cuales viven. A ver, ante la mirada pasiva de quienes nos han gobernado hasta ahora, Eduardo, hay buenas leyes, pero están en malas manos, a mi juicio, esa es mi opinión muy personal. El país tiene que delinearse ya y tomar un rumbo con los correctivos necesarios. De tu perspectiva, ¿por dónde se debe comenzar para ir moldeando un país distinto, ¿no? Al que ahora mismo estamos nosotros viendo, que nos tiene incluso en esta zozobra, ahí tiene una prueba de qué puede pasar cuando no se toman las buenas decisiones. ¿Cómo la ve Eduardo Quiroz? La democracia se fortalece con más democracia. Y estamos en ese periodo en que la democracia está en su momento más vivo, más trascendental, que es cuando se consulta la voluntad popular. Entonces, ese periodo debe estar permeado, debe estar lleno de debate, de ideas, de debate político. Yo me pregunto, ¿cuántos de esos ciudadanos que vamos a votar el día domingo realmente tenemos claro la posición de los candidatos con respecto, por ejemplo, a uno de los líos más grandes que va a tener la próxima administración un minuto después de que se siente, que es el tema del sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social? Entonces, ha permitido este proceso electoral un debate de ideas sobre ese y otros tantos temas. El tema del agua, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la red y de la infraestructura pública en carreteras y caminos. O sea, realmente hemos tenido ese debate. Yo siento que en alguna medida vamos a votar sin que se haya dado ese proceso. Y eso va ahora dando nuestra democracia. Espérese, que al final del día tenemos un voto libre. Sí, tenemos un voto libre, seguramente. Ojalá también debidamente escrutado y que no tengamos otras falencias con respecto a eso el día domingo. Y voy a hacer un paréntesis cortísimo. Desde la recolección de firmas veníamos señalando que el Tribunal Electoral tenía unas falencias enormes en todo lo que tenía que ver con sus sistemas tecnológicos. La recolección de firmas lo reveló ampliamente. Y eso es parte de que ese proceso haya sido también desastroso. Sin embargo, llegamos a las elecciones y hemos visto cómo la votación adelantada que se hace de manera electrónica ha tenido debilidades. Hemos visto cómo han tenido que suspender o eliminar el voto electrónico en Atlapa, donde se iba a hacer un ensayo. Y yo me pregunto, ¿será que el domingo nos vamos a despertar también o nos vamos a ir a acostar también con debilidades tecnológicas que no nos den la certeza de que tenemos la información del resultado electoral? Eso es parte de las preocupaciones que hay. Cierro el paréntesis. Dicho eso, yo confío, yo repito, yo confío que la voluntad popular termine resolviendo estos problemas, que los panameños entendamos que tenemos una opción de cambio y que tenemos más de lo mismo y que esa votación nacional sea tan contundente que termine resolviendo todos estos temas y bueno, después anecdóticamente o académicamente se resuelvan desde las otras vías. Eduardo, en la figura de los subsidios, hay inversión. ¿Electorales o de otro tipo?
electorales. En el caso del candidato que era de libre postulación y que ahora se suma a otra fórmula, ¿qué debe pasar ahí con los fondos que disponía este candidato, Eduardo? Mira, yo soy contundente en eso y lo señalo. Ahí es donde el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral tienen que actuar. O sea, no podemos vivir en el absurdo y todos mirar para otro lado como si no estuviese pasando. No puede haber un candidato de libre postulación, llamados independientes, que se pare y diga, yo apoyo a otro candidato, pido que voten por otro candidato y que eso no significa una renuncia tácita. Está apoyando una candidatura que está postulando para el mismo cargo que él está postulando. Es una renuncia tácita. Si no la ha presentado por escrito o no la ha firmado, es porque simplemente quiere hacer el juega vivo y quiere aprovecharse de otro hueco más de nuestra institucionalidad y servirse con la cuchara grande y quedarse con el subsidio electoral. Producto de que es candidato de libre postulación, recibió fondos públicos, subsidio electoral, plata de todos los panameños, más de $800,000. Producto de eso, un partido político está recibiendo 1.4 millones de dólares porque tiene una candidatura presidencial. Sin embargo, el señor Arrocha dice, no, yo endoso otro candidato que está postulando para el mismo cargo que yo estoy postulando, pero no renuncio. ¿Por qué no renuncio? Porque no quiero que me aplique la norma del Código Electoral, que en el 206 es contundente y clara. Si un candidato renuncia, tiene que devolver el dinero, porque es lógico. El subsidio electoral se lo dieron para que fuera candidato, para que se promoviera, pero si no está postulando, parte más, una vez más, todas estas falencias y huecos que tiene nuestro sistema. Pero yo siempre apunto hacia la responsabilidad y lo digo de una manera en que a veces no se me entiende, pero ojalá algún día haga suficiente docencia sobre esto. La responsabilidad no está en el que abusa del sistema. Siempre, desde épocas pretéritas en nuestra historia, como humanidad, siempre ha habido quienes quieren abusar del sistema. El problema es el sistema, que no hace que esos abusadores terminen cumpliendo la ley y pagando las consecuencias. No, y agregaría ahí que me gustaría que lo conversaran un poco en el próximo bloque de quiénes redactaron esas reglas o quiénes no permitieron que se dieran algunos cambios en las reglas, que en este caso, no en esa en específico, pero fue la Asamblea Nacional. Claro. Una corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El abogado Eduardo Quiroz está con nosotros esta mañana aquí en su programa En Perspectiva. Camila, adelante. Sí, conversamos un poco antes del cambio sobre que sí, siempre va a haber gente que va a buscar abusar del sistema y siempre va a haber gente buscando esos huecos en el sistema para aprovecharse y sacar ventaja. Sin embargo, el sistema los deja y el sistema está hecho de una manera en que hay unos enormes conflictos de interés. Actualmente, después de cada elección, se reúne la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que tiene representación de distintas áreas de la sociedad, incluyendo los partidos políticos, que tienen representación en esta mesa, diseñan o proponen modificaciones al Código Electoral para mejorar cosas que no hayan funcionado quizá en la elección que acaba de pasar. Pero luego, no importa la calidad de este documento, va a la Asamblea Nacional, donde ellos son libres de modificarlo como ellos quieran, y lo cual no siempre lleva a resultados positivos. Y quería conocer cuál sería un poco su reflexión al respecto. No, mira, Camila, la verdad que pone los puntos sobre las IES y es buen momento para hacerlo, porque los panameños todos estamos viviendo este proceso electoral con todas sus debilidades y falencias. Y repito, todo esto no es para que el lunes pasemos la página y nos olvidemos de eso. Estás apuntando a un nervio fundamental, porque si no corregimos eso, nuestro sistema se va a seguir horadando, se va a seguir dañando, y si se sigue dañando, vamos a terminar indefectiblemente perdiendo la democracia. No quepa la menor duda, la historia es tan larga como eso, 1968. Bien, dicho eso, ¿cómo usted puede presentarle al mundo como algo positivo que tiene Panamá, y algunos países hasta lo copian,
o han intentado copiarlo, que es que una vez concluido el proceso electoral, se sientan todos los actores en una mesa y redactan modificaciones a la norma electoral para resolver los problemas que se dieron en el proceso. Perfecto, eso es impecable. Pero cuando ese proyecto llega a la Asamblea, los diputados miran para otro lado, siendo de los mismos partidos que participaron en esa Comisión Nacional de Reformas Electorales y terminan aprobando lo que le da la gana. La forma en cómo se adjudican las curules en los circuitos electorales ha sido absolutamente prostituida. Y eso lo sabemos. Está completamente distorsionada. Por eso es que yo ya no considero que el sistema de circuitos electorales le funciona a este país. Porque la idea original de cómo se adjudicaban las curules para generar la proporcionalidad y que un solo partido no se llevara toda la representación en la Asamblea o la mayoritaria representación en la Asamblea ha sido completamente desbaratada. Entonces, ¿por qué? Porque quienes terminan decidiendo son los diputados de ese mismo partido. O sea, es como un círculo vicioso. Un partido mayoritario en la Asamblea controla las reglas. No importa qué diga la Comisión Electoral, yo termino aplicando las reglas como mejor me convenga. Pero ese mismo partido termina sacando más diputados y por eso se sirve con la cuchara más grande con respecto al subsidio electoral que mencionaba Doñito hace un momento. Y entonces, si yo voy a una elección y yo tengo 20 millones y usted tiene 1.4, ¿qué elección equilibrada, equitativa, transparente y neutral es esa? Sí. No, y nada más para que entendamos las dimensiones del tipo de cosas que la Asamblea modifica sin tomar en consideración nada, es que hablando de la elección a diputados, actualmente hay personas cuyo voto cuenta más en este país que otros, porque el Tribunal Electoral ha intentado en 2 ocasiones, en 2018 y la otra creo que fue en 2021 o 2022, modificar el número de curules por circuito. ¿Y esto por qué es importante? Porque se supone que está distribuido por densidad de población. O sea, que hay lugares que tienen un solo diputado porque tienen menos población y lugares como San Miguelito que tienen 7 por la cantidad de gente que vive ahí. Sin embargo, con los años, las poblaciones se mueven. Por ejemplo, en Panamá Centro hay menos gente de la que había hace 10 años comparado con áreas como Panamá Este o Panamá Norte, que han ido creciendo exponencialmente. Entonces, los diputados, los magistrados del Tribunal, o el Oeste, Arraiján y Chorrera, los magistrados del Tribunal Electoral intentaron en 2 ocasiones modificar para que Arraiján y Chorrera tuvieran un diputado más cada uno, y creo que el 8-3 y el 8-4, antiguos 8-7 y 8-8, Panamá Centro, perdían uno porque tienen menos gente. Sin embargo, los diputados no les dio la gana, en resumen. Mira, no quisieron. Camila, perdóneme, pero... Y eso creo que eso es inconstitucional. Mira, perdóneme, pero es que me has tocado un tema que me interesa y esta es una audiencia inteligente, así que podemos hacer esto. Mira, yo tengo aquí unas notas para que veamos lo que va a pasar el domingo. El circuito 8-2, que es el circuito de San Miguelito, tiene 151.300 electores, vamos a decir 150.000 electores, y elige 7 diputados. El circuito 8-6, que es Pedregal, Pacora, y no venía preparado, pero es que este tema lo tengo aquí en el escritorio. El 8-6, que incluye Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, La Mañanita, 24 de diciembre y Las Garzas, tiene 136.000 electores. O sea, y elige 4 diputados. O sea, San Miguelito, con 15.000 electores más, solamente con 15.000 electores más, elige 3 diputados más a la Asamblea. Con 150.000 se eligen 7 diputados. Perdón, con 250.000 se eligen 7 diputados. Y con 236.000 se eligen 4 diputados. ¿Por qué? Porque esos diputados de San Miguelito, Raúl Pineda, y toda la película, terminan manipulando la forma en la que se asignan los votos. San Miguelito tiene un décimo de la Asamblea. Y asegurarse la curul legislativa. San Miguelito tiene ¿cómo un décimo? vamos a poder creer que este sistema realmente nos representa si está prostituido por todos lados? Insisto, las más altas autoridades electorales de este país, el Tribunal Electoral, trató de modificar eso a través de proyectos de ley en la Asamblea. Lo único que se pudo modificar fue la numeración para estas elecciones, que es por eso que ahora hay 13-1, 13-2, 13-3, 13-4,
que son las de Panamá Oeste, que antes eran parte de los 8. Esto es lo único que se pudo cambiar, pero el número de curules por circuito, imposible. La No, Asamblea no quiso. y lo alteran burdamente. O sea, 250.000 panameños eligen 7 diputados y 236.000 panameños eligen 4 diputados. O sea, 4 Es por una 8. desproporción. Eso es un monumento a la insensatez. Pero Eduardo, ¿quién puede ponerle alto a eso? 4 por 8. Eduardo, nos quedan, ¿qué? 5 minutos. Sí, 5 minutos. A mi juicio resulta imperativo incorporar a los jóvenes al desarrollo del país. Eso se logra a través de la educación. ¿Para qué? Para que aporten ideas y poder involucrarlos a ellos en cuanto a la enseñanza de sus derechos y sus deberes. Derechos y deberes de los jóvenes. ¿Sientes que la juventud en estas elecciones va a estar más participativa o no, desde tu perspectiva? Yo elaboré un estudio hace un par de años en donde mostré que había una leve tendencia a la baja en la participación juvenil, o sea, entre 18 y 30 años. Ha habido desde el año 2004 una Sí. tendencia a la baja, lo cual es preocupante, porque aunque era leve, era ya una tendencia. Eso yo espero y confío que se revierta el próximo domingo, que se revierta porque los jóvenes mostraron en octubre y noviembre del año pasado un nivel de compromiso y participación con los valores de la patria, con el sentido patriótico que debemos tener todos los ciudadanos. Y aunque esto parezca romántico, no quiero dejar de decirlo de esa manera. O sea, esta casa común de la que todos somos parte, se la juega todas el domingo. Sí. Nos la jugamos todas. Entonces, el rol de los jóvenes es fundamental. El rol de todos es fundamental, pero particularmente de ese segmento de la población que salió a las calles a decir, aquí estamos, esta es nuestra posición. Y lograron, porque el resto nos sumamos a lo que eso fue un aldabonazo nacional, lograron detener un proyecto que realmente habría sido inevitable si no se produce esa suma de la juventud en las calles. Yo creo que ahora hay que hacer el llamado a que eso se traduzca en participación cívica, en participación ciudadana, en el ejercicio del voto el día domingo y logremos revertir esa tendencia de menor votación. Eduardo, 72 horas nos separan del 5 de mayo, sin ensayar la posibilidad de que seas adivino. No, para nada. El fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo lo ves venir tú como abogado? No puedo. No puedo sacar bola de cristal ahí. Saco bola de cristal en que debe salir antes del día domingo. Ojalá Bueno, hoy. gracias. Ese sería Reformulo mi la pregunta. pronóstico. Con ¿Debe respecto a la salir? elección, saco una bola de cristal y le digo, esta elección está polarizada entre el candidato Mulino y el candidato Lombana. No me cabe la menor duda de que ahí es de donde se ha decantado. Lo he dicho antes, creo que el panameño, a quien se le ha negado la segunda vuelta electoral, que es parte de más democracia, parte de eso mismo que acaba de mencionar Camila, que se le ha negado la posibilidad de una segunda vuelta electoral, ha hecho su primera vuelta en la cabeza. Y el domingo no va con una oferta tan diversa, sino entendiendo que claramente aquí hay o una opción de más de lo mismo o una opción de cambio ¿Tú en la consideras, candidatura de Lombardo. Eduardo, tú consideras que si el señor Molino no dejan que corra, le quita legitimidad al nuevo presidente? Yo siento que efectivamente, que la papeleta ya está cerrada y que esa es la papeleta con la que debemos votar los panameños y que en este momento impedir o inhabilitar una candidatura sería una herida a nuestra democracia. Los panameños, en el ejercicio de nuestro voto con la voluntad popular, debemos resolver ese problema. Eduardo Grosso, ha sido un placer tenerlo aquí esta mañana. Que tenga usted buen día. Gracias por sus acertados comentarios, don Eduardo. No, al revés, a ustedes por la oportunidad, siempre es un placer estar aquí. Saludos.